Oremos con la lección divina. Hoy viernes 19 de julio de 2024, semana 15 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. Oración inicial. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 1 al 8. En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados, y sus discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. Al verlo los fariseos le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que lo acompañaban, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la presencia, pero no le era lícito comer a él ni a sus acompañantes, sino solo a los sacerdotes? Tampoco habéis leído en la ley que en día de sábado los sacerdotes en el templo quebrantan el sábado sin incurrir en culpa. Pues yo os digo que hay aquí algo mayor que el templo. Si hubieses comprendido lo que significa misericordia, quiero que no sacrificio, no condenaríais a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Reflexión. En el Evangelio hoy vemos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de la época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquel tiempo: ayuno, pureza, observancia del sábado, etc. En términos de hoy serían conflictos como, por ejemplo, la boda de personas divorciadas, la amistad con prostitutas, la acogida de los homosexuales, comulgar sin estar casados por la iglesia, el faltar a la misa en domingo, no ayunar el día del Viernes Santo. Son muchos los conflictos en casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la vida personal, en la sociedad. Conflictos de crecimiento, de relaciones, de edad, de mentalidad. Tantos. Vivir la vida sin conflicto es imposible. El conflicto forma parte de la vida y aparece desde el nacimiento. Nacemos con dolores de parto. Los conflictos no son accidentes por el camino, sino que son parte integrante del camino, del proceso de conversión. Lo que llama la atención es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos. En la discusión con los adversarios no se trataba de que tuviera razón en contra de ellos, sino de que prevalecieran la experiencia que él, Jesús, tenía de Dios como Padre y Madre. La imagen de Dios que los otros tenían era de un Dios juez severo, que solo amenazaba y condenaba. Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes, que no tenían nada que ver con el objetivo de la ley, que es la práctica del amor. Arrancar el trigo en día sábado y la crítica de los fariseos. En un día de sábado los discípulos pasaban por las plantaciones y se abrieron camino arrancando las espigas para comérselas. Tenían hambre. Los fariseos llegaron
e invocaron la Biblia para decir que los discípulos estaban cometiendo una transgresión de la ley del sábado. Jesús también usa la Biblia y responde evocando 3 ejemplos sacados de la misma escritura. De David, da la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo y la acción del profeta Oseas, es decir, cita un libro histórico, un libro legislativo y un libro profético. En el ejemplo de David, Jesús recuerda que David había hecho una cosa prohibida por la ley, pues sacó los panes sagrados del templo y los dio a los soldados para que los comieran porque tenían hambre. Ningún fariseo tenía el valor de criticar al rey David. El ejemplo de los sacerdotes, acusado por las autoridades religiosas, Jesús argumenta a partir de lo que de ellas mismas las autoridades religiosas hacen el día de sábado. En el templo de Jerusalén, en día de sábado, los sacerdotes trabajan mucho más que en los días entre semana, pues deben sacrificar los animales para los sacrificios, deben limpiar, barrer, cargar peso, degollar animales, etc. Y nadie decía que iban contra la ley, pues pensaban que era lo normal. La ley misma los obligaba a hacer esto. El ejemplo de los profetas, Jesús cita la frase del profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. La palabra misericordia significa tener el corazón en la miseria de los otros, es decir, la persona misericordiosa tiene que estar bien cerca del sufrimiento de las personas, tiene que identificarse con ellas. La palabra sacrificio significa hacer que una cosa queda consagrada, es decir, quien ofrece un sacrificio separa el objeto sacrificado del uso profano y lo distancia de la vida diaria de la gente. Si los fariseos tuviesen en sí esta mirada del profeta Oseas, sabrían que el sacrificio más agradable a Dios no es que la persona consagrada viva distanciada de la realidad, sino que ponga enteramente su corazón consagrado al servicio de la miseria de sus hermanos para aliviarla. Ellos no debían condenar como culpables a aquellos que en realidad eran inocentes. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús termina con esta frase: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Jesús él mismo es el criterio para la interpretación de la ley de Dios. Jesús conocía la Biblia de memoria y la invocaba para mostrar que los argumentos de los otros no tenían fundamento. En aquel tiempo no había Biblias impresas como tenemos hoy en día. En cada comunidad solo había una Biblia escrita a mano que quedaba en la sinagoga. El que Jesús conociera también tan perfectamente la Biblia es señal de que durante 30 años de vida en Nazaret ha participado intensamente en la vida de la comunidad, donde todos los sábados se leían las Escrituras. La nueva experiencia de Dios como Padre hacía que Jesús llegara a descubrir mejor cuál había sido la intención de Dios al declarar las leyes del Antiguo Testamento. Al convivir con la gente de Galilea durante 30 años en Nazaret, y sintiendo en la piel la opresión y la exclusión de tantos hermanos, en nombre de la ley de Dios, Jesús tiene que haber percibido que esto no podía ser el sentido de aquellas leyes. Si Dios es Padre, entonces Él acoge a todos como hijos.
Si Dios es Padre, entonces debemos ser hermanos unos de otros. Fue lo que Jesús vivió y rezó desde el comienzo hasta el fin. La ley debe estar al servicio de la vida y de la comunidad. El ser humano no está hecho para el sábado, sino el sábado para el ser humano. Fue por su fidelidad a este mensaje que Jesús fue condenado a muerte. Él incomodaba al sistema y el sistema se defendió usando la fuerza contra Jesús, pues él quería la ley al servicio de la vida y no viceversa. Falta que todavía mucho para que tengamos esa misma familiaridad con la Biblia y la misma participación en la comunidad como Jesús. Para la reflexión personal, ¿qué tipo de conflictos tú vives en familia, en la sociedad, en la iglesia? ¿Cuáles son los conflictos relativos a prácticas religiosas que hoy hacen sufrir a las personas y son motivo de mucha discusión y polémica? ¿Cuál es la imagen de Dios que está por detrás de todos estos preconceptos, normas y prohibiciones? ¿Qué te ha enseñado el conflicto durante estos años? ¿Cuál es el mensaje que sacamos de todo esto para nuestra comunidad de hoy? Oración. Señor, si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti, tu diestra me sostiene. Salmo 63, versos del 7 al 9. Alabado y adorado sea por siempre y para siempre mi amado Señor Jesús.